para todos. ¿Cómo amanecen? Días, doctora. Bien, sí, señor. Bienvenidos sean a Hola, nuestra, doctora, buenos días. buenos días, bienvenidos todos a nuestra cuarta sesión del año. Le corresponde hoy al doctor Juan Álvaro Jojoa presentar el tema de conjuntivitis viral. La conjuntivitis viral es una patología muy frecuente y aunque frecuentemente autolimitada, valga la redundancia, puede tener implicaciones muy graves si no se diagnostica y trata adecuadamente en cuanto al pronóstico visual del paciente. Así que el doctor Juan Álvaro, residente de segundo año de la Universidad del Valle, nos va a presentar hoy este interesante tema. Adelante, Juan. Bueno, buenos días para todos. Como dijo la doctora, mi nombre es Juan Álvaro Jojoa, soy residente de segundo año de oftalmología de la Universidad del Valle. Vamos a iniciar el día de hoy con conjuntivitis virales. Veremos que es un tema bastante amplio. Y el derrotero que les traigo para el día de hoy, vamos a abordar el tema con una introducción. Vamos a ver acá nociones de anatomía, histología y fisiología que debemos tener como muy claras para poder abordar el tema. Luego vamos a hacer un desarrollo etiológico donde abordaremos por cada, digamos, microorganismo, la epidemiología, la fisiopatología y su diagnóstico. Vamos a verlo en general, global ahora. Pasaremos luego al tratamiento. Continuamos posteriormente a opción diagnóstico diferencial. Abordaremos luego las complicaciones y finalizaremos con conclusiones. Entonces, ya entrando en materia a nivel de la anatomía, tenemos que la conjuntiva como tal es una membrana mucosa transparente que consiste en una capa en general de cinco células de epitelio, sí, de cinco filas pues, de células de epitelio plano estratificado no queratinizado que va a cambiar en sus dos áreas de inserción, tanto en el margen palpebral posterior, van a ser dos, como a nivel del limbo esclerocorneal, que van a ser 10 capas. Esta, a su vez, va a tener dispersa por toda su superficie células caliciformes que están encargadas de producir la mucina, uno de los tres componentes de la lágrima, pues, y estas células caliciformes veremos que están principalmente ubicadas en el fondo del saco inferior y superior y con mayor densidad a nivel de la carúncula y el pliegue semilunar. Tenemos unas medidas importantes como para que recordemos, es que desde el limbo superior hacia el fondo de saco superior tendremos una medida de 8 a 10 milímetros, del limbo inferior hacia el fondo de saco inferior de 8 milímetros, hacia el limbo medial hasta la carúncula y el pliegue semilunar serán 7 milímetros, y siendo su porción más, digamos, amplia, la lateral, desde el, el limbo temporal hacia el extremo temporal conjuntival, hay una medición de alrededor de 14 milímetros. Veremos entonces que este epitelio, pues está, sí, este epitelio está ampliamente vascularizado. Tenemos la presencia de tres plexos vasculares preecuatoriales. Eh, Estos van a proceder de las arterias ciliares anteriores y palpebrales y no son más que el plexo conjuntival, el plexo epiescleral superficial o parietal y el plexo epiescleral profundo o visceral. El conjuntival, característicamente, van a discurrir por esta área unas capilares arteriales y venosos. Los arteriales serán tortuosos y los venosos serán en disposición recta. Entre tanto, en el plexo epiescleral superficial o parietal, vamos a encontrar capilares rectos en disposición radiada y el plexo visceral o epiescleral profundo, vamos a encontrar que aquí se encuentran pues, vasos con unas anastomosis libres. Tenemos a su vez dos plexos vasculares linfáticos. Es una tensa red que se divide en el plexo superficial, que es aquel que está desde el limbo esclerocorneal y se irradia en, digamos,
unos vasos rectos radiados hasta 8 milímetros y el plexo profundo es aquel que se encuentra en el estroma de la conjuntiva. Acá vemos una microfotografía electrónica donde nos muestran con las flechas los vasos linfáticos principalmente y estos vasos van a drenar a los ganglios preauriculares y submandibulares. Muy importantes que los tengamos presentes porque ya vamos a ver más adelante cómo se presentan algunas manifestaciones a esos niveles. Vamos a evaluar también dos formaciones inflamatorias a nivel de la conjuntiva, principalmente tarsal, lo que es el folículo y la papila. El folículo siendo esta formación inflamatoria de la más pequeña, pues de 0,5 a unos 5 milímetros, eh, que está básicamente conformada por toda la cascada inflamatoria y principalmente encontraremos tanto en el folículo como en la papila tres moléculas principales. La histamina, la bradicinin y la serotonina serán responsables de estas. Pero, ¿qué diferencia el folículo de la papila? Además de su tamaño, que la papila va a ser mayor o igual a 1 milímetro. Es que la papila está eh, conformada por un vaso central con una periferia, digamos, ligeramente pálida, haciendo esto como una conformación en diana. ¿Listo? Eh, Y vamos a ver entonces, ya teniendo presente esto, que en la imagen superior de la izquierda nos muestran ahí lo que serían los folículos. Y en la inferior izquierda veremos lo que correspondería en realidad a papilas, pero esto ya son unas papilas un poco más grandes, son megalopapilas, ¿cierto? Los folículos, habitualmente en donde los encontramos y usualmente en infecciones virales y en infecciones por clamidia. ¿Listo? Y las papilas, las que sabemos que tienen su vaso central y tienen una conformación en diana, que están compuestas por células inflamatorias crónicas como los linfocitos TCD8 y células plasmáticas, también se encuentran en las infecciones virales. Entonces, ya para abordar el tema, vamos a tener presente que las conjuntivitis en general pueden ser de dos tipos, no infecciosas o infecciosas. De las infecciosas, que son las que nos interesa saber el día de hoy, vamos a ver que hay tres tipos a su vez, las bacterianas, las micóticas y las virales. Y de estas tres, pues vamos a desarrollar las virales a continuación. Con respecto a las virales, debemos decir que existen 7 virus o 7 microorganismos que son los más frecuentes encontrados en la literatura y en las revisiones pues, que se eh, revisaron para hoy, ¿cierto? De todos estos, el principal será el adenovirus, por lo que vamos a tener como una especial énfasis en el adenovirus. Ya veremos que es el responsable de alrededor del 90% de las conjuntivitis virales. Pero no dejamos por detrás pues al Coxsackie o al enterovirus o picornavirus, al herpes simple, al varicela zoster, al sarampión, al virus también de las paperas, al COVID y otros virus que se han descrito que están presentes, pero ya en mucha menos proporción, son el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, el Zika y están en estudios también del dengue y otros arbovirus. Pues como para que tengamos presente en general, los virus van a unirse a los receptores de superficie de las células, que incluyen las siguientes proteínas. Proteínas de membrana, como el CD46, el ácido ciálico, el factor de coagulación 9, la dipalmitoil-fosfatidilcolina, la lactoferrina y el tiempo de incubación promedio para todos. Ya vamos a ver cómo específicamente por cada uno, pero en promedio hasta 10 días y un cuadro clínico que puede durar de 5 a 15 días, dependiendo pues del agente etiológico. ¿Se escucha? ¿Me están viendo? Perfectamente, sí. Listo. El diagnóstico en general, ya lo vamos a abordar acá en macro.
para todas las conjuntivitis virales, veremos que es eminentemente clínico, pero vamos a hacer algunas salvedades en cada microorganismo, pues que haya que hacerlo. La transmisibilidad, ¿cómo sucede? Ya sea por gotas, por contacto directo o por fomites. Se han visto que algunos de estos microorganismos son altamente resistentes y pueden sobrevivir hasta 5 semanas en las superficies de los consultorios de oftalmología y los consultorios en general. Entonces, ya entrando en materia con respecto al adenovirus, tenemos que el adenovirus es un virus muy pequeño, de 70 a 100 nanómetros, que pertenece a la familia de los adenovirus. Es un virus DNA de doble cadena. Es la patología, como ya les había dicho previamente, más frecuente que se ha observado a nivel de la distribución de las conjuntivitis virales. Alrededor del 90% de los casos de las conjuntivitis virales en un año se establecen que son por adenovirus, con un tiempo, digamos, de incubación de 5 a 12 días y un tiempo ya de síntomas de 5 a 15 días. Este es un virus que tiene una forma icosaédrica y las fibras se van a extender desde sus picos con una base, digamos, en pentón y unas paredes triangulares. Y la transmisión no difiere de las anteriores, es por gotas, contacto directo, pero además se puede encontrar en reservorios como las piscinas que no han sido adecuadamente tratadas sus aguas. Entonces, por ahí también se puede transmitir. En cuanto a la virulencia, estos adenovirus en general, ya vamos a ver que son una cantidad impresionante de adenovirus como tal. Y eso está relacionado a la virulencia, que no solamente van a generar manifestaciones oculares como la conjuntivitis, sino que son capaces de producir además meningoencefalitis, gastroenteritis, cistitis, miocarditis y cuadros neumónicos. En general se habla que son 7 familias grandes, de la A la G, donde se agrupan los más de 100 serotipos encontrados en la naturaleza. De estos, 57 son los que nos afectan, pues, y se desarrollan en los seres humanos. Las proteínas de ataque principales de este microorganismo son la exona, la pentona y la fibra, que se van a unir a las proteínas de membrana que ya les había comentado, que se encuentran en las células del epitelio conjuntival. Y el adenovirus D va a ser el que va de los de la familia de la D, porque ya vamos a ver que hay otros principales pues, para otras, digamos, variedades de presentación, son los relacionados a las formas más graves de presentación. ¿Listo? Acá vemos pues, está el de 15, el de 24, el de 29 y el de 53 principales pues en esa revisión. En la manifestación clínica general, ¿qué vamos a encontrar? Es que se puede presentar o se puede desarrollar una conjuntivitis de inicio unilateral, que alrededor de una semana se generalizará y será bilateral. Suele estar presente en las edades extremas. Y las manifestaciones, además, pues ya vimos que la virulencia está relacionada a cuadros principalmente respiratorios y gastrointestinales, entonces se pueden relacionar con estos cuadros. En las manifestaciones clínicas en general, ¿qué vamos a encontrar? Disminución de agudeza visual, visión borrosa, diplopía, secreción acuosa, hiperimia conjuntival, folículos presentes pues ahí en la conjuntiva y adenopatías. Ya vamos a ver para qué casos, qué cosas, ¿sí? No solamente va a afectar a la conjuntiva, pues el virus es capaz además de ingresar a las células del epitelio de la córnea y se va a replicar ahí, generando queratopatía superficial e infiltrados subepiteliales que van a ser los causales pues, de la disminución de la agudeza visual y la visión borrosa. Entonces, les decía, la forma de presentación son 3 formas grandes principales de presentación: la conjuntivitis folicular, la fiebre faringoconjuntival y la queratoconjuntivitis epidémica, que es la más grave de todas.
Ya entrando como tal en la forma de presentación de la conjuntivitis por adenovirus, de la conjuntivitis folicular, hablamos pues que es la variedad de presentación, digamos, la más benévola, la más leve, ¿sí? Que va a tener una resolución espontánea de días a semanas, con las manifestaciones clínicas que va a manifestar el paciente, que serán secreción acuosa, hiperemia conjuntival, folículos y adenopatía ipsilateral. Y los serotipos principales involucrados en esta variedad de presentación son del 1 al 11 y el 19. Respecto a la fiebre faringoconjuntival, vamos a ver que esta es una variedad de presentación principalmente en niños, eh, que va a cursar no solamente con la afectación de la conjuntiva, sino que también va a presentar unos síntomas y unos signos clínicos generales, como son el desarrollo de fiebre alta, superior a 40 grados, el desarrollo también de lesiones a nivel de la mucosa respiratoria. Algo muy particular para esta fiebre faringoconjuntival es que una vez iniciados los síntomas respiratorios a nivel de la mucosa faríngea, naso y orofaringia, a la semana usualmente desaparece. Y vamos a ver en la inspección general cómo también se relacionan las adenopatías. Recordemos que los plexos linfáticos de la conjuntiva van a drenar y desde los párpados van a drenar directamente a los ganglios preauriculares y a los ganglios submandibulares. Entonces debemos evaluar también si nos llegan niños, pues si hay presencia que nos de estos adenopatías que nos orienten a esta variedad de presentación del adenovirus. En cuanto a la queratoconjuntivitis epidémica, los serotipos son muy amplios, es muy grande. De estos, para tener presente principalmente el serotipo 8, 19 y 37, son los que se llevan como el podio. Sin embargo, para el caso específico de Japón, el que se lleva el podio será el 54. Y esta variedad de presentación será más frecuente en adultos. ¿Listo? Es la más grave de las variedades de presentación, como les había dicho. Incluyen entre sus manifestaciones clínicas conjuntivitis folicular, hiperemia conjuntival, quemosis, lagrimeo, que puede inclusive la respuesta inflamatoria ser tal que nos lleve a una hemorragia subconjuntival. eh, y ya vamos a ver que también nos pueden generar pseudomembranas. Además, a nivel corneal es donde está relacionado a los cuerpos de inclusión. Las pseudomembranas pues, que se conforman acá van a estar en íntima relación a que presenta esto o están conformadas principalmente por fibroblastos, fibrina y células inflamatorias como los linfocitos. Estas se diferencian de las membranas porque son de fácil remoción, a diferencia de las membranas que están firmemente adheridas al epitelio y al intentar quitarlas, pues igual hay que hacer el retiro porque si no vendrán las complicaciones que veremos más adelante. Eh, Puede sangrar la mucosa. El tiempo de incubación de esta variedad de presentación será de una semana. Entonces, en términos generales, este es un cuadro que me pareció muy interesante sobre la historia natural de la queratoconjuntivitis epidémica. Es que el periodo de incubación, una semana, 8 días, a partir de cuando vamos a empezar a desarrollar las manifestaciones clínicas, la conjuntivitis, la queratitis puntiforme superficial, queratitis focal, con un periodo infeccioso como tal de 14 días, y alrededor del segundo día se empiezan a ver el desarrollo de los infiltrados subepiteliales, que estos pueden persistir en la córnea de meses a años. Para hacer el diagnóstico del adenovirus como tal, se han dispuesto de diferentes pruebas, entre estas unos kits de detección y de la reacción en cadena de la polimerasa.
Eh, Tenemos que los kits de detección tienen una sensibilidad infortunadamente muy baja del 55% con una especificidad del 100%, lo cual hará que tengamos falsos negativos en, pues, en una cantidad importante. ¿Por qué se da esto? Porque depende en el momento que consulte el paciente. El paciente puede empezar a desarrollar síntomas sin tener una gran cantidad de presencia del virus en la superficie. Y por eso pues nos altera el resultado final de la prueba. En el caso dado pues que sospechemos la infección y no logremos documentarla con estos kits de detección rápida, pero pues, seguimos con la sospecha clínica, es cuando deberíamos solicitar pues o sugerir pues si tenemos los medios para hacerlo, una reacción en la cadena de polimerasa, si no pues por la clínica. Pasando a la segunda etiología, pues vemos a estos microorganismos que son los causales de la conjuntivitis hemorrágica aguda, como son el virus de Coxsackie y el enterovirus o picornavirus EB70. Estos son virus muy pequeños, de 25 nanómetros. Estas son pues sus proteínas principales de ataque. Estos virus tienen una particularidad, es que se desarrollan muy rápido. O sea, el tiempo de incubación es muy corto y el tiempo de manifestación clínica también será muy corto, de 4 a 6 días. Sin embargo, la respuesta inflamatoria generada es tal que nos lleva a inicialmente unas hemorragias puntiformes, como ya lo vamos a ver, que una hemorragia petequial, pues, que coalescerán y generarán a su vez una gran hemorragia subconjuntival y además generan síntomas, pues manifestaciones sistémicas como fiebre, fatiga, mialgias. Pasando al tercer agente etiológico, tenemos al virus del herpes simple. Este es un virus grande, de 200 a 300 nanómetros. Es un virus ADN. Vamos como anotando cada virus si es ARN o ADN, porque ahora para el tratamiento nos va a servir algo esto. ¿Listo? Que pertenece a la familia de los herpes viridae. La frecuencia de presentación de esta en cuanto a la conjuntivitis viral será del 1,3 al 4,8% global, pues. Eh, Tenemos que los signos característicos que se manifiestan, pues, será el desarrollo inicialmente, pues, en niños menores de 5 años, con irritación ocular, secreción acuosa, conjuntivitis mixta, papilar y folicular, hemorragias conjuntivales, adenopatías preauriculares. Usualmente son unilaterales, pero esto no excluye que se presente bilateral. Y el agente, digamos, el serotipo relacionado a los lactantes a menores, pues será del serotipo 1. Entre tanto el serotipo 2 estará relacionado a los recién nacidos, a todos los neonatos que hayan tenido un parto, por supuesto, vaginal, ¿cierto? Porque pues esa es su área donde en lo encontramos con relativa frecuencia. Dependiendo la virulencia y el cuadro inflamatorio generado, puede llegar a presentar cuadros dramáticos asociados, además de todo lo dicho anteriormente, a uveitis anterior y necrosis retiniana. Tenemos que tener también presente que este tipo de presentación de la blefaroconjuntivitis herpética se asocia principalmente a la primoinfección, pero con relativa frecuencia se puede relacionar a como lo hace el zóster, que ya lo vamos a ver, a que se aloje en un ganglio y vuelva y salga, ¿cierto? Eh, y el diagnóstico, pues si lo queremos documentar, se sugiere que se haga a través de reacción en cadena de la polimerasa. Ahora, pasando al siguiente agente etiológico, tenemos al virus de varicela zoster. Este también es un virus DNA que también pertenece a la familia de los herpes víridos. Y este es propio de personas mayores.
que ya sufrieron, digamos, ya desarrollaron su cuadro de varicela y este virus se alojó en el ganglio de la segunda rama usualmente del nervio trigémino, que va a ser la que nos va a afectar pues a nivel oftálmico, ¿cierto? A nivel del globo ocular. Bueno, a las medidas ahí las teníamos de 150 a 200 nanómetros y lo que les decía entonces es principalmente de personas mayores, va a afectar toda la rama. Podremos encontrar el signo de Hutchinson, que son estas lesiones papulopustulosas a nivel de la punta de la nariz ipsilateral, y además se relaciona la conjuntivitis folicular que se desarrolla es que va a estar más relacionada al tarso, ¿listo? Al margen palpebral del tarso, de la conjuntiva tarsal. La identificación eh, es principalmente por PCR. Pasando al siguiente agente etiológico, tenemos al sarampión, que es producido por el Paramyxovirus morbillivirus. Este microorganismo tiene unas dimensiones de 120 a 140 nanómetros. Es un virus ARN en sentido negativo, de una sola cadena en su cápsula, pues, que va a llevar un tiempo de incubación de 9 a 14 días. Y se describe principalmente una afectación en niños y en adultos no vacunados, no inmunizados en general. Las manifestaciones clínicas con las que van a presentarse estos pacientes, además de los síntomas clásicos de sarampión, con el exantema generalizado, fiebre, de malestar, fatiga, mialgias a nivel ocular, veremos que son una conjuntivitis papilar, lagrimeo, fotofobia, dolor y además vamos a ver lesiones tipo manchas de Koplik. Las manchas de Koplik usualmente son descritas a nivel de la mucosa oral. Son unas lesiones pálidas del epitelio. Bueno, vamos a ver a nivel ocular unas lesiones de sí, de ese tipo. El siguiente agente histológico es el relacionado a las paperas, otro de los paramyxovirus. Este tiene una distribución amplia a nivel mundial y de acuerdo a su serotipo, pues tiene una variedad de presentación del tamaño, ¿sí? Variando, oscilando de 100 a 600 nanómetros, teniendo como general o el más, digamos, frecuente de 150 nanómetros. Entonces es un virus ARN monocatenario que se incubará de 5 a 12 días y afectará a niños escolares, a escolares y adolescentes. La conjuntivitis observada en estos casos principalmente será de tipo folicular agudo, pero hay algo importante. Como este virus afecta principalmente a las glándulas salivares, en el caso del globo ocular, ¿qué afectará? Pues nos va a afectar la glándula lagrimal, generando así dacryoadenitis, como lo vemos en la imagen. Entonces, se presentan así, ¿cierto? Eh, el siguiente agente etiológico viene a ser el virus por COVID, ¿cierto? O el SARS-CoV-2, perdón, que es un coronavirus, pertenece a esa familia, tiene un tiempo de incubación de 5 a 12 días y tiene una afectación global. ¿Por qué? Porque este virus tiene una capacidad de adhesión no solamente a la conjuntiva, sino también a la córnea y también al epitelio respiratorio. Se va a adherir con sus proteínas de ataque al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y a la proteína transmembrana de serina 2 presente en donde ya pues hablamos en esa distribución. En esta revisión documentaban que lo primero pues que vamos a encontrar será queratitis y conjuntivitis. Sin embargo, se han encontrado diferentes manifestaciones oculares con el paso del tiempo, dado que es un virus
procoagulante, vamos a ver que está en relación con neuropatía óptica, no aterítica, con, con cuadros de uveitis, con cuadros de... Se han desestimado porque no lo lograron como establecer bien esta parte del cierre angular glaucomatoso. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como les decía, está relacionado principalmente el SARS-CoV-2 a conjuntivitis folicular y edema palpebral superior específicamente. Y ya eso en lo agudo. Y ya crónicamente, las que sí se han visto de relevancia, que debemos como tener presentes de la tabla anterior, son la epiescleritis, la escleritis. Está relacionado a una respuesta inflamatoria severa local a nivel de la córnea también, entonces puede inducir rechazos de injertos corneales, está relacionado a uveitis, a neuropatía macular, a la neuropatía óptica, la neuromielitis, parálisis del tercer par y orbitopatía viral. Bueno, vamos a pasar entonces ahora sí al tratamiento. El tratamiento debemos tener Juan, presente, perdón, quiero doctora. interrumpirte un momentico. Me llamó mucho la atención en la diapositiva inicial de adenovirus, que hablabas que una de las manifestaciones era la diplopia. ¿Por qué refieres esto? Doctora, pero eso es para lo que les decía, estaba en general, pero digamos que esta diplopía se presenta principalmente en la forma más grave y está relacionada al cuadro inflamatorio severo que se presenta a nivel local, pues con afectación e inclusive que puede llegar a desencadenar edema, perdón, inflamación y compromiso muscular. Entonces esto puede, y restricción además de los movimientos del globo ocular. Y esto es una cosa exótica, ¿no? Es algo eh, muy raro, afortunadamente. Entonces es importante no ponerlo como dentro de las manifestaciones primarias, porque esto es, la verdad Sí, es que eh, ni siquiera lo había visto relacionado. Sí se puede presentar diplopia monocular cuando hay alteración por, digamos, astigmatismo irregular generado pues por esas infiltrados y sobre todo ya en fases tardías donde hay fibrosis. Pero como síntoma primario, pues realmente no se debe considerar como la generalidad, sino más bien como la excepción. ¿Listo? perfecto, doctor. Listo, sí. Ok, entremos entonces al capítulo de tratamiento. Merceditas, buenos días. Adelante, Sí, ¿cómo qué es que pena haces? interrumpirlos. Sí, lo que tú dices es cierto, eso es algo muy exótico, pero fíjate que la semana pasada, yo no sé, estos virus cada vez son como más agresivos. La semana pasada me llegó un paciente que en diciembre tuvo un cuadro viral severo, una gripa severa, dice él, y una conjuntivitis muy severa también. Yo no vi el paciente en ese momento. Y resulta que este paciente me llegó con diplopia, justamente, ahora que estás hablando de la diplopia, eh, y le han ¿Qué hecho, edad pues, tenía el paciente? es un paciente de ¿Mayor? 60 y... ¿Qué hubo, Merceditas? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Sí, sí. Aló. doctor. Sí, Es un doctora. paciente de 63 años, creo, 60 y pico, Ok. sano, muy sano, pero él reporta que después de ese cuadro gripal severo y la conjuntivitis, eh, no inmediatamente, pero digamos como un par de semanas después, empezó a presentar diplopia. Obviamente que el paciente pues ya lo han visto, le han hecho resonancias de todo y no le encuentran como, es decir, inicialmente le querían descartar pues un tumor, un problema, digamos, neurológico diferente, pero no le encontraron nada. Entonces está en este momento en estudio, pero ahora que estamos hablando del tema, fíjate que estos virus pueden causar problemas, no necesariamente directamente en los músculos, de pronto es algo a nivel pues neurológico, es decir, él tiene un tercer par bilateral, fíjate.
Yo le encontré un tercer par bilateral y está en estudio, pero por neurología, pero entonces quería como comentarles que, claro, eso es exótico, pero yo no sé qué está pasando con los virus y de pronto es importante tenerlo en mente. Sí, como tú dices, es muy raro, es exótico. Yo la verdad no he visto ningún cuadro asociado, pues es que cuando uno no encuentra realmente las causas más frecuentes, pues tiende a pensar en las menos, ¿no? Eh, pero bueno, importante que está esto descrito en la literatura y al menos tenerlo presente. Gracias, Hospitar, por tu intervención. Muchas Continúa, gracias, Juan. doctores. Bueno, entonces dando continuidad a la parte del tratamiento, veremos que el tratamiento estará encaminado principalmente al alivio de síntomas y a evitar la propagación. Entonces, lo vamos a fragmentar en dos pilares, en el manejo no farmacológico y el manejo farmacológico principalmente. Entonces, en las medidas no farmacológicas, idealmente, pues una adecuada higiene de manos, porque las manos pues son uno de los vectores, ¿cierto? Eh, Además, dada eh, la virulencia de estos microorganismos, se sugiere un aislamiento relativo, la desinfección de los instrumentos utilizados en el consultorio debe hacerse con soluciones cloradas a 1000 partes por millón para los orgánicos, principalmente que se ha visto que es la concentración que destruye las cápsides virales de principalmente el adenovirus, y las soluciones alcoholadas todavía se quedan un poquito ahí. Esto, si el paciente, digamos, llega a presentar alguna manifestación clínica, por pequeña que sea, y está programado para un procedimiento, una intervención, por supuesto, tratar de eh, eh, diferirlo hasta que supere su cuadro infeccioso. Además, se sugieren medios térmicos para lograr aliviar síntomas, ¿sí? Em, los otros, digamos, medios para hacer desinfecciones no sean como detergentes y otras sustancias, no se sugieren porque definitivamente los virus, estos virus y especialmente el adenovirus, es muy resistente y podemos ver que puede sobrevivir hasta 5 semanas en las superficies tanto de la lámpara de hendidura, del escritorio, del tonómetro, y pues esto puede generar propagación. Perdona Ya, allí, interrumpo. sí, Como doctora. método de desinfección, dentro de lo que he leído más recomendado para eliminar estos virus, principalmente el adeno que es tan resistente, Ujú. el alcohol no sirve, según que eso me llama la atención, porque nosotros muchas veces desinfectamos con alcohol, incluso el peróxido de hidrógeno al 3% dicen que tampoco, que lo que más efectivo es la dilución de límpido de 1 en 10. ¿Sí? Obviamente, pues esto es muy dañino para las superficies y demás, pero lo más efectivo para eliminar estos virus y que los fomites pues no sean la causa de transmisión, para desinfectar todas estas superficies. Así es. Dilución de límpido 1 en 10. O en el caso del cloro orgánico, a 1000 partes por millón, que también los fabricantes de estos cloros orgánicos informan en las tablas cuánto se debe usar de agua por cada tableta de cloro para que quede a 1000 partes por millón. Ujú. Eso a nivel de las piscinas, ¿cierto? Pero Eh, para también, desinfección de superficies también con se cloro. usan superficies, sí, doctora, sí lo Sí. encontré. Ok. Bueno, ya entrando entonces al segundo pilar, el manejo farmacológico, vamos a encontrar que hay evidencia fuerte establecida con respecto a el uso de sustancias sí, sustancias derivadas del yodo
que van a interferir con la replicación viral. Aquí me excuso, no encontré una fotico de esta pues de Locuseptic, comercialmente como lo conocemos. Esto, y además, otra de las medidas iniciales para alivio de síntomas y bajar carga es el uso de lubricantes, por supuesto, idealmente libre de preservantes para no agregar pues esa parte del preservante a lesionar pues más la conjuntiva y la córnea que ya están en un proceso viral enfrentándose, ¿es cierto? Eh, Veremos además también que se sugiere el uso de esteroides en un ciclo corto, pero para unos casos muy particulares. Cuando existan pseudomembranas, tratar de controlar la inflamación severa y cuando haya la presencia de inclusiones subepiteliales o el paciente manifieste fotofobia y disminución de la agudeza visual. Además, también se relacionan los inhibidores de calcineurin, los agentes estos como la ciclosporina eh, y el tacrolimus en los casos pues que se quiera, digamos, evitar el riesgo de exposición a esteroides por, y que nos eleven pues la presión intraocular o que el paciente sea sensible o sea alérgico o bueno, tantas cosas, ¿cierto? Y hay unas medidas de tratamiento farmacológico específicas. Recordemos que hay varios virus de los que hablamos que son de naturaleza DNA. Entonces se han descrito tanto aciclovir tópico 5 veces al día como ganciclovir de 3 a 5 veces al día por 7 días. Eh, para lograr controlar todos o pues, que disminuya la respuesta porque estos fármacos van a ir y van a interferir directamente con el ciclo de, digamos, reproducción viral directamente dentro de las células, ¿sí? Además, si el paciente llegase a presentar alguna lesión sobre la piel, pues se sugiere también aciclovir. Oral sistémico y no siendo esto menos importante es si el paciente además tiene algún cambio conductual, algún síntoma neurológico, algo que nos haga sospechar que este virus está como más adentro, se fue más allá, debemos además derivarlo, no quedarnos con él ni mandarlo a casa, derivarlo a un servicio de urgencias para hacer un manejo integral con medicina interna e infectología para aciclovir parenteral. Entonces, esta es como una tabla de resumen en general para la queratoconjuntivitis epidémica y pues, las formas de presentación del adenovirus, el Coxsackie y el enterovirus. Vamos a ver que el manejo en general se incluye medidas de esteroide, no para todos, ya hablamos para cuáles, medidas con yodo o gotas que nos ayuden a controlar la respuesta inmune. ¿Sí? Para el virus del herpes simple uno el aciclovir o el valaciclovir, para el varicela zoster también. Entre tanto, para el sarampión y las paperas no existe un tratamiento específico como tal. No sé si haya alguna. Bueno, pasamos Yo entonces. pienso, Juan, que en el momento ya de discusión vamos a abrir, digamos, micrófonos porque es muy importante tratar de establecer las medidas de tratamiento de las conjuntivitis virales, que son, pues, en este momento realmente no hechas con mucho criterio, ¿sí? En los servicios de urgencia, como vemos. Entonces, ¿quieres terminar el tema y luego vamos pensando para hacer la intervención al respecto? Perfecto, doctora. Entonces, en el diagnóstico diferencial veremos las siguientes, si mal no recuerdo, son 5 variedades de presentación diferentes que tenemos que tener presentes. Entonces,
La primera y la más, digamos, frecuente será la conjuntivitis bacteriana, en la cual serán muy sutiles las diferencias, pero también muy importantes. En grande, pues que vamos a tener un cuadro conjuntival asociado a una secreción y que puede ser monocular, pero se describe que también es pues, bilateral. ¿Sí? En cuanto a la conjuntivitis alérgica. Esta en especial, pues que es un compromiso bilateral, debemos tener especial atención de los síntomas y debemos indagar sobre la exposición a algún alergeno, alguna sustancia nueva, qué sé yo, cosméticos, detergentes o algún otro tipo de sustancia que se haya introducido nueva. ¿Sí? Otro de los diagnósticos diferenciales, por supuesto, es la uveitis, que vamos a hacer, por supuesto, tenerlo presente porque esto nos va a generar una inflamación ocular con dolor y limitación, por supuesto, a los movimientos oculares. Suele estar en relación usualmente a patologías inmunes, la artritis, el lupus, entre otras, pues para las estériles, ¿cierto? Las que no son por microorganismos. El ojo seco autoinmune, que está relacionado pues a patología, por supuesto, autoinmune como la artritis reumatoidea, el lupus, nos van a afectar la secreción acuosa de la glándula lagrimal y es bilateral. La fístula carotidocavernosa, esta presentación de estos ojos que presentan pues proptosis, inyección conjuntival, hiperemia y usualmente que es un globo ocular pulsátil, nos van a orientar hacia una fístula carotidocavernosa. La celulitis periorbitaria, que usualmente también vamos a encontrar, que se va a presentar con edema palpebral, con un componente bacteriano que va a iniciar mejoría tras inicio de un manejo antibiótico. La hemorragia orbitaria. Vamos a indagar en estos pacientes que se presentan con hemorragia orbitaria. Uno, traumatismos. Si no hay al antecedente de traumatismo, ¿qué tenemos que nos hace que un paciente pueda presentar una hemorragia orbitaria espontánea? Pues la fragilidad capilar asociada al uso de anticoagulantes, ¿cierto? Entonces también debemos indagar el uso de anticoagulantes. Y esto es una urgencia porque debemos llevar al paciente pues a una descompresión de la órbita. La queratoconjuntivitis límbica superior es otra de las patologías que se presenta como diagnóstico diferencial, donde su etiología, pues en términos generales, no está bien establecida. Se ha relacionado en el 30% de los casos a hipotiroidismo, en el 25% de los casos a ojo seco y en eh, un- una proporción pequeña de los casos a insuficiencia de la vitamina A. Son pacientes que presentan marcada inflamación, tinción con fluoresceína limbar superior y corneal superior y tinción con verde de lisamina a nivel de la conjuntiva superior, ¿cierto? Además va a presentar redundancia de la conjuntiva superior, por supuesto la vulvar, pueden presentarse además la formación de filamentos limbares superiores, su variedad, o es frecuente encontrarlo en pacientes de la sexta década de la vida. Se ha descrito además que es una patología principalmente o que afecta más a mujeres que a hombres en una relación de 3 a 5 o sea, 3 mujeres a 5,4 mujeres a un hombre. ¿Sí? Y histológicamente, pues, ¿qué va a suceder aquí? Es que hay una disqueratosis y una acantosis. El paciente va a presentar unas papilas tarsales, erosión corneal superior, hiperemia, edema palpebral. Entre sus manifestaciones clínicas se va a quejar de una sensación de cuerpo extraño, dolor, ardor, y vamos a entonces
En el caso tal de sospechar este tipo, esta presentación, vamos a solicitar, pues, como ya vimos, está relacionado a patologías autoinmunes. Entonces, todo el espectro autoinmune está relacionado a patologías distiroideas. Entonces, tra- buscar si hay relación con alguna patología distiroidea, ¿sí? Y en el manejo es una respuesta muy variable. Se describen múltiples manejos farmacológicos con una respuesta muy variable, pero en general son como muy idénticos. Es manejo lubricante, manejo con esteroides. En algunos pacientes funciona en estos que se describen que está relacionado a la deficiencia de la vitamina A. El uso de vitamina A tópica les va a mejorar, digamos, su cuadro. Eh, la oclusión de los puntos lagrimales también se ha indicado para en los cuadros de ojo seco, y la ablación de la conjuntiva con implante de membrana amniótica también se ha considerado y también tiene resultados variables. En cuanto a las complicaciones, vamos a ver cuatro principales. La queratitis punteada, relacionada a toda esta respuesta inflamatoria local y además infiltración viral en el epitelio corneal, ¿cierto? Entonces, principalmente estamos presentando esta, que esto además nos puede llevar, si no, digamos, se trata o si su respuesta como tal es muy severa, a una úlcera corneal, perdón, una sobreinfección bacteriana, por supuesto. Vimos en el tratamiento que en ninguna parte se mencionan, por supuesto, el manejo de antibióticos, esto para las conjuntivitis virales. Esto dado que antiguamente se usaba para evitar las sobreinfecciones bacterianas, pero se ha visto que no se deben usar porque están relacionados a el aumento de la resistencia bacteriana. Y la cicatrización conjuntival. Esto sucede porque las pseudomembranas que quedan ahí en el paciente son capaces de integrarse al epitelio conjuntival y hacer esta firme adherencia entre las dos láminas de la conjuntiva. Por eso las pseudomembranas se deben retirar. ¿Sí? Bueno, y ahora para pasar hacia las conclusiones, tenemos esto que en general, el diagnóstico es clínico eminentemente. Sin embargo, debemos tener muy presente cada presentación de cada paciente para abordarlo con el detalle requerido. Para hacer un diagnóstico en el caso de los pacientes muy floridos, podemos usar unas pruebas rápidas que sabemos que tienen una baja sensibilidad, pero tienen una alta especificidad. Si la estamos sospechando y nos sale negativo, no significa que lo hayamos descartado. El adenovirus, por supuesto, es el microorganismo más frecuente involucrado en todas las conjuntivitis virales. El virus del herpes simple y el zóster se han relacionado ambos a que pueda presentar el paciente además queratitis herpética. Debemos estar muy pendientes también del proceso inflamatorio, entonces que lleve el paciente, porque las pseudomembranas, como vimos en la historia natural de la enfermedad, no se presentan inmediatamente, se van a presentar con el transcurrir de los días y puede que el paciente necesite un control para hacer el retiro de esta, ¿cierto? En el manejo no farmacológico, lo principal, higiene de manos. Eh, y en el manejo farmacológico, el lubricante ocular como medio para bajar todas las moléculas proinflamatorias. Además que al usar lubricante ocular también está relacionado a mantener la permeabilidad de los conductos, tanto el lagrimal para la secreción adecuada de esta glándula como del saco lagrimal para el drenaje.
habitual, pues. Y en cuanto a los antivirales, vamos a ver que estos usualmente los debemos indicar en el caso de la sospecha de un virus DNA, que nos van a reducir como tal el tiempo de las manifestaciones clínicas y como tal finalmente el tiempo de la infección. Eso era lo que les tenía para el día de hoy, doctores. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por el desarrollo del tema. Quiero que te devuelvas a la diapositiva inicial de tratamiento porque es muy importante que esta reunión nos llevemos ideas claras. Bueno, a esta. Continúa la siguiente, allí. Bueno, yo quiero tomarme, digamos, la palabra un momentico para contarles normalmente yo qué hago, ¿sí? Pero muy interesante abrir la discusión para que todos opinemos y podamos sacar finalmente el lineamiento o que nuestros estudiantes y residentes puedan tener claras las medidas de manejo. Básicamente, como lo decía Juan, el diagnóstico es básicamente clínico, pero se hace a veces muy difícil hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, entre la etiología bacteriana y la viral. Sabemos que estas son las dos causas más frecuentes de las conjuntivitis infecciosas, siendo la viral la primera. Pero vemos no con, de manera infrecuente que todas las conjuntivitis, al menos que a mí me llegan al consultorio previamente tratadas, ¿sí? Y que no han mejorado, llegan con una combinación automática de antibiótico y esteroide. Bueno, eh, y obviamente la mayoría de ellas no son conjuntivitis bacterianas, en donde este sería el manejo ideal. Entonces, eso es lo primero, preguntarle al paciente si ha tenido alguna virosis reciente, si ha tenido malestar, sí, en las mucosas, en la garganta, en la nariz, etcétera. Si hay alguien en la familia que haya tenido la condición, una conjuntivitis. Y básicamente mirar muy bien al paciente, si tiene edema en los párpados, si premia en la conjuntiva, folículos o papilas o ambas, ¿sí? Si tiene adenopatías preauriculares, no solamente en los niños, siempre un paciente con conjuntivitis viral, sobre todo las más floridas, ¿sí? Estas por adenovirus, tienen adenopatía preauricular y submandibular, entonces tocar a los pacientes y iniciar un tratamiento luego muy básico, básico en el sentido de darle confort al paciente con lubricantes que uno les puede indicar que los refrigeren porque el frío local les va a dar alivio y un antiinflamatorio no esteroide. Como en la mayor parte de las ocasiones estas son condiciones autolimitadas, solamente con esto y con un acompañamiento del paciente, aislarlo, porque uno a estos niñitos los manda al colegio, a los pacientes a trabajar y obviamente pues ahí viene la diseminación. Explicarles muy bien estas medidas de aseo de sus manos, de las superficies que toquen, etcétera, con lo que hemos aquí descrito. Cuando hay un paciente que tenga una conjuntivitis viral severa, ¿sí? Síntomas muy marcados y además signos de edema importante, eh, pues presencia de membranas o pseudomembranas, microhemorragias en la conjuntiva, queratitis superficial, o en estos casos de adenovirus, los infiltrados subepiteliales, pues básicamente aquí hay que ampliar las medidas. Hay algo que me parece muy interesante y que yo hago cuando hay estos cuadros muy intensos y es ponerle al paciente en el consultorio una gota de anestesia, luego ponerle una gota de AINE, luego Ocuseptic, poner unas 3 o 4 goticas, esperar un minuto a que esto actúe
y luego lavar, si uno tiene un poquito de salina bien, y si no, con un lubricante, vaciárselo encima al paciente, al ojo del paciente para lavar este ocu septic, ¿sí? Y luego terminar con una gotica de AINE otra vez. Esto se ha descrito que disminuye de manera importante la carga viral. De hecho, hay algunas publicaciones que dicen que dilución de yodopovidona en el paciente aplicándolo 3 veces en el día y además de dexametasona pueden ayudar a disminuir el curso de la enfermedad adenoviral, pues cuando es así tan importante. Siempre que vean membranas o pseudomembranas y compromiso corneal, queratitis punteada o infiltrados subepiteliales, se deben usar esteroides. Esta es la indicación. Y en estos pacientes, pues hay que tener un control muy cercano, porque ustedes saben las consecuencias a nivel de la córnea y a nivel de conjuntiva podría ser estas eh, eh, reacciones cicatrizales, si uno abandona esas membranas, incluso hasta sin bléfaro, etcétera, que hay que tenerlas muy presentes. Y adicionar antivirales tópicos en estos casos floridos, fuera de disminuir esa carga viral con la medida que les comenté en el consultorio, yo suelo mandarles a estos pacientes ganciclovir, Virgan, porque he visto que autolimita la enfermedad o la limita pues en su curso y las secuelas posteriores son menores. Entonces, estos pacientes los formulo con Virgan 5 veces al día por una semana, los vuelvo a evaluar y luego les mermo el Virgan a 3 veces al día por una semana más hasta que ya no ve uno pues en la superficie ninguna evidencia. Básicamente esto. Podríamos hablar más largo luego de cómo manejar estas infiltrados o estas cicatrices subepiteliales que clínicamente en el adenovirus son centrales y paracentrales, respetan la periferia. Entonces, ese es otro, digamos, como hallazgo clínico importante para uno hacer un diagnóstico diferencial entre las queratitis virales. ¿Listo? Adenovirus es centro y media periferia, pero respeta la periferia extrema. Y la localización en cuanto a profundidad en adenovirus son mucho más superficiales. En otras virales pues son más profundas, en citomegalovirus, por ejemplo. Y bueno, y en herpes pues ya la semana entrante vamos a hablar de queratitis herpética y aquí nos vamos a extender. Abro entonces la discusión. Me gustaría escuchar a mis colegas docentes para saber cuál es la aproximación y cuál es ese consejo, esos tips que se pueden dar para el manejo de las conjuntivitis. Eh, hay, digamos, varios puntos de discusión en el tratamiento, sobre todo de las queratitis, de los infiltrados subepiteliales por adenovirus. Yo no sé, Mercedita, si, o alguno de los colegas, si ha escuchado en alguno de los chats que hay sobre córnea, yo he escuchado el concepto eh, acerca de que el uso de esteroide tópico en las queratitis, en los infiltrados, no es conveniente porque, entre comillas, se fijan los infiltrados y se quedan ahí pues durante meses o años, que yo creo que todos hemos tenido esos pacientes que no hemos podido quitarle fácilmente su dependencia de esteroides porque al retirarlos vuelven a aparecer los benditos infiltrados. Entonces quisiera poner ese punto a consideración sobre si de entrada usar los esteroides o más bien yo he estado pensando de entrada usar, digamos, como ciclosporina, por ejemplo, o tacrolimus para
como tratamiento de primera línea para los infiltrados subepiteliales. Yo creo que depende de la severidad y de la localización de esos infiltrados en cuanto a iniciar de lleno esteroides o darle la opción a estos pacientes de usar ciclosporina o tacrolimus, otro inmunomodulador. Por ejemplo, si estos infiltrados son muy centrales y el paciente tiene comprometida su visión, yo no dudo en usar esteroide. Obviamente, eh, es conocido que estos pacientes van a necesitar o van a ser dependientes de esteroides. Tengo pacientes de 15 años de diagnóstico que necesitan para mantener su córnea clara 3 veces de loteprednol a la semana, ¿sí? Pero hay que llegar, pues, digamos, a ese punto de evaluar cuál sería sí, la opción, porque si uno les suspende del todo, pues vuelven a reactivarse. Pero es mejor, esto es un concepto propio, un paciente que tiene comprometida su visión con esos infiltrados centrales, arrancarle esteroide de una vez, a esperar a que esta lesión no tratada adecuadamente vaya a dejar fibrosis y afecte su condición visual de una manera más importante. La combinación no solamente de estos inmunomoduladores con el antiviral, que no hay antiviral específico, pero digamos, por ejemplo, el ganciclovir tópico que les hablaba, tiene un impacto muy importante en disminuir esa condición de fibrosis o de infiltrados persistentes subepiteliales que puedan afectar la visión del paciente. Me gustaría escuchar también la opinión de Diego, Sí, de Mercedita, Gerson, con ya estoy. respecto a esto. Bueno, a ver, yo creo, primero que todo para los residentes, como pueden ver, esto son cosas que tienen varias aristas. Y yo creo que hay que individualizar cada paciente. O sea, en un paciente con una inflamación muy severa, con una amenaza agudeza visual, vale la pena necesariamente los esteroides. Pero la mayoría de las conjuntivitis virales que se presentan a veces pasan asintomáticas después de una gripa y se van a mejorar porque acuérdense que los virus son autolimitados, se van a curar a veces, como les digo yo, con, sin y a pesar del médico. Entonces, uno cuando revisa estudios, hay gente que no les hace prácticamente nada, esteroides muy suaves, a la mayoría de conjuntivitis virales porque son autolimitadas. Entonces la idea es hacer soporte. Hace unos años, muchos años ya, se deben acordar los docentes mayores, tuvimos una epidemia de conjuntivitis por adenovirus que arrancó en Buenaventura que se llamaba, o que le decía a la gente la mirada china. Esto era absolutamente contagioso, tuvimos, pero toneladas de pacientes y el tratamiento en general era soporte, porque era muy agresiva, pero muy autolimitada y en general no dejó secuelas. Pero vemos con frecuencia queratitis por adenovirus que dejan las formaciones subepiteliales y yo sí creo que cuando amenazan el centro hay que comenzar con esteroides. Cuando yo tengo amenaza de la visión por inflamación, hay que bajar esa inflamación. Y lo otro que fue motivo de una discusión hace algún tiempo era sobre qué hacer cuando ya quedaron esas opacidades. Realmente tampoco es tan fácil la decisión, porque si bien pueden mejorar con tratamiento de superficie como PTK, esto mismo puede ayudar a que se hayan Reactivo. recurrencias de la infección. Entonces, digamos que aquí establecer como un lineamiento preciso es difícil y nuevamente individualizar cada caso. Personalmente, sí uso esteroides cuando veo un cuadro inflamatorio importante que amenace la visión, sobre todo inflamatorio central. Pero hasta ahora, pues gracias a Dios, no he tenido que usarlos así como por tanto tiempo. Y sí he tenido pacientes que han tenido secuelas
visuales en los que he realizado después cirugía de superficie, PTK, hasta muy poquitos. La verdad son 3 o 4 cuando mucho, pero hasta ahora con resultados buenos, pero sí está descrito la recurrencia, la recidiva en estos casos. Gracias, Diego. Gerson, bueno, eh, ¿algún otro comentario por parte del auditorio? Sí, buenos días. Hola, Gerson. Sí, Pensé que no estabas. no, sí estoy presente. No, yo estaba escuchando porque realmente pues es muy similar a lo que yo hago, son las medidas físicas. Yo lo que le explico, digamos, a los pacientes cuando llegan, como yo trabajo pues en urgencias, entonces pues la gente siempre acude a urgencias porque está muy incómodo con todo este cuadro sintomático que dan las conjuntivitis, ¿no? Yo les explico que es como, hagan cuenta que es como una gripa, ¿sí? Que es una gripita en el ojo, es la forma pues coloquial que yo les explico a ellos y que eh, pues el manejo es como ustedes ya lo han explicado, yo sí inicio también en algunas ocasiones con esteroide tópico suave tipo flometalona o lotepregnol, porque pues como hay una inflamación de la conjuntiva, tanto tarsal superior y de la conjuntiva vulvar, que se vuelve pues, se dematiza y se vuelve rugosa y da esa sensación de cuerpo extraño, entonces sí les ayuda mucho, lógicamente en un periodo corto. Muchos ya llegan multitratados porque a veces el paciente consulta es en la farmacia y que los farmacéuticos formulan más que los médicos. Entonces ya vienen conjugados y algo que yo pues he observado es que cuando hacía turnos muy seguidos en urgencias tenía la oportunidad de hacerle seguimientos cercanos a los pacientes, los citaba, pues, digamos, cada día que tenía turno, que era más o menos 3 veces a la semana, y observaba que la mayoría mejoraba, pero habían casos que llegaban sobreinfectados, como ya como bacterias, no mejoraban incluso empeoraban. Entonces me tocaba pues iniciarles una gota antibiótico porque ya asumía que ya era como algo mixto y mejoraban. Cuando hay estos cambios de ambientales, como ahora, por ejemplo, que hizo una ola de calor y luego la lluvia, comienzan a llegar a urgencia los cuadros virales como las gripas, ¿no? Entonces, es como la experiencia que yo he tenido. En cuanto a las lesiones causadas en la córnea por adenovirus, generalmente yo también les inicio los de Pregnol porque lo que ya decían ustedes anteriormente, pues lo que uno no quiere es que esas lesiones queden por lo menos en el eje visual y que realmente afectan, incomodan mucho al paciente. Pero el destete de esto debe ser muy gradual. Incluso nosotros en la residencia, en el Fellow, hacíamos diluciones mínimas, se diluía a una concentración más pequeña para ir intentando quitarle gradualmente el esteroide. Y luego sí, simultáneamente la ciclosporina, pues porque sabemos que la ciclosporina no actúa inmediatamente. Y cuando apareció pues, el ganciclovir, el Virgan, pues, que es el nombre comercial para los residentes, pues comencé a usarlo con resultados, diría que muy buenos. Esa es como la experiencia que yo he tenido. Muchas gracias, Gerson. Sí, pues creo que más o menos hay un consenso. Yo les recomendaría, cuando no hay, digamos, signos clínicos de una conjuntivitis bacteriana, iniciar con lubricante y con un AINE. Bueno, porque el AINE también va a desinflamar la conjuntiva y como sabemos, como en la mayoría de los casos esto es autolimitado, pues les va a disminuir un poquito los síntomas durante el curso, las medidas locales, el frío local, eso es muy importante, ¿sí? Eh, pero la invitación sería a tratar de no usar de entrada esteroides y mucho menos antibióticos. Con frecuencia vemos sobreinfecciones bacterianas, eso sí es clásico,
y definitivamente ahí hay que adicionar el antibiótico. Pero la idea cuando uno tenga un diagnóstico clínico de conjuntivitis viral, iniciar, repito, con medidas de soporte y antiinflamatorio no esteroide como primera medida. Eh, un tip para cuando el paciente tiene una conjuntivitis ya bilateral es preguntarle por qué ojo le inició, porque normalmente, obviamente, empieza unilateral y se contagia. Los pacientes con conjuntivitis bacteriana se contagian muy rápido en el ojo contralateral, más o menos de 2 días, pero los de conjuntivitis virales se contagian después de 2 días, ¿sí? Es algo que a veces los pacientes pues pueden no tener como tan claro, pero esa pregunta no sobra como para poderlo orientar un poquito en el diagnóstico. Y bueno, y ojalá pudiéramos tener disponibilidad de medidas de diagnóstico específico, el PCR, incluso esos adenotest que nos estaba comentando Juan. Lo que pasa es que son tan poco sensibles que la verdad, pues muy específicos, pero poco sensibles, así que no valdría la pena invertir porque son test costosos, ¿sí? Em, Sin embargo, bienvenidas serían medidas como el PCR para poder uno tipificar el virus causal de lo que uno está tratando. Bueno, ¿alguna otra intervención por parte del público? Sí, Merceditas, un punto adicional. No sé si Adelante. tú lo mencionaste, no estoy seguro, respecto al uso de antivirales tópicos en conjuntivitis por adenovirus. Es Sí, decir, sí, sonaría lógico porque, digamos, el virus, los adenovirus, pues son virus ADN parecidos al herpes. Sin embargo, hasta donde yo he mirado la literatura, no hay como una evidencia fuerte de que el uso de antivirales tópicos en conjuntivitis por adenovirus sea, digamos, como eficiente. No sé si tú tienes alguna información diferente. sí. Fíjate que ese punto lo revisamos y con Juan le pedí que hiciera una búsqueda en la literatura, la hice también, y realmente no hay estudios en donde comparen directamente el antiviral con placebo, etcétera. Pero sí lo mencionan en muchos estudios que en cuadros muy floridos, eh, aunque no haya un antiviral específico, el aciclovir o el ganciclovir, que es el que usamos más para esto, tenga una efectividad en cuanto a cortar el curso de estos cuadros severos. Yo personalmente lo uso desde hace años, desde que disponemos del Virgan, en esas conjuntivitis virales severas, y realmente uno ve la diferencia. El paciente debe iniciar con su manejo básico, ¿sí? Lubricante, el AINE, y si el paciente sigue muy inflamado, muy sintomático, inmediatamente les inicio el Virgan y la verdad es que mi experiencia personal es muy positiva. Así que si hay disponibilidad del medicamento y el paciente puede tenerlo, no estoy hablando de todas las conjuntivitis virales autolimitadas, ¿no? Sino conjuntivitis virales de un curso, como los solemos ver, pues bastante tórpido, funcionan muy bien. Y ni se digan los pacientes, pues, que tienen ya manifestaciones clásicas de adenovirus, las queratitis superficiales, los infiltrados subepiteliales. Eso sí me parece como un must, un debería ser, si hay disponibilidad del medicamento, adicionarlo a las otras medidas que hemos contemplado de los esteroides y los inmunomoduladores. Bueno, ¿algún otro comentario? De nuevo, muchas gracias, Juan, por la revisión. Los invitamos la próxima semana al desarrollo del tema queratitis herpética por parte de la doctora Diana Sierra, residente de la Universidad Javeriana.